De todo sobre el coronavirus. Soy el doctor Elmer Huerta, encantado de estar con ustedes. Y vamos a hablar ahora con Marco Loredemola, quien es director de MATLAB y que nos está ayudando ya desde hace algunas semanas a entender un poco los números y ver las tendencias de los números. Esto es muy importante, porque de semana a semana, con 7 días, ya se ven lo que se llaman tendencias. ¿A dónde apuntan los números? ¿Hacia arriba? ¿Hacia abajo? ¿O de frente? O sea, parejo. Marco, qué gusto de saludarte. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Gusto de verlo nuevamente. Saludo a todos los que nos El escuchan y gusto los es que mío. nos oyen. Encantado, Marco. A ver, Marco, cuéntanos cómo ves esta semana, si nos puedes dar una pepita al comienzo. Estamos un poquito complicados, ¿no? Sí, cerramos la semana peor. Mejor dicho, cerramos la semana pasada peor que esta. O sea, fue muy mala la semana pasada. Y usted mencionó antes de esta secuencia ese porcentaje que iba en 19. Cerramos en 20 la semana pasada. Imagínense, íbamos en 17 y nos fuimos hasta 20. Acuérdense, cada puntito porcentual pueden ser 200 personas adicionales. Y esta semana vamos en 18. Igual por encima de los 17 que teníamos semanas anteriores, pero menor que 20. Y eso, bueno, Claro, 17, si mal no recuerdo, Marco, era el porcentaje que teníamos antes de levantar la cuarentena. correcto. Muy bien. Entonces de ahí nos hemos ido hasta 20 y ahora estamos en 18. Esto significa que el 18% de las pruebas que se han hecho son pruebas positivas. Y las tienes diferenciadas, creo que en algún momento nos dijiste, entre pruebas moleculares y serológicas. Correcto. Y eso también es rescatable dentro de la situación tan complicada en la que estamos. En los últimos días, esto lo hemos venido haciendo desde el domingo, y nosotros analizamos el porcentaje de positividad de cada una de las pruebas ahora, de las rápidas, por separado, las moleculares y las dos juntas. Qué bien. Y también hemos sacado el promedio de positividad de cada una de ellas, para hacer un comparativo, ¿no? Si estamos por encima o por debajo. En los últimos días, del día domingo, que estamos comparando las moleculares, las que nos gustan un poco más, siempre el promedio de positividad de las moleculares ha sido por debajo, perdón, siempre el resultado del día de las moleculares, disculpe, ha sido por debajo del promedio. Eso es bastante positivo, ¿no? La que ha estado por encima del promedio es la rápida. Nos ha estado dando un porcentaje de positividad mayor a lo que veníamos acostumbrados, ¿no? 16, 17, 15 nos han estado dando, el promedio de las rápidas es 14. En el caso de moleculares ha estado en 29, 28 y el promedio es 32, imagínense. Inclusive hemos tenido un 31, que también fue por debajo del promedio de moleculares. Bueno, y en el general sí estamos ahí a la par, ¿no? El promedio es 18 y siempre estamos sacando 18, 19, 20. O sea, finalmente el promedio de las dos rápidas y moleculares sí nos da un promedio superior a las dos juntas, ¿no? La comparación que hacemos en conjunto de ambas pruebas. Muy bien. Marcos, detengámonos un ratito acá, que esto es importante que nuestros oyentes lo entiendan, porque están ellos escuchando y no ven esos lindos números que yo estoy viendo en la pantalla. A ver, para empezar, prueba molecular, señora, recuerde, son las que se hacen para descubrir el virus. Cuando la persona está enferma, esa descubre el virus, mientras que la prueba serológica indica que ya pasó la enfermedad. Cuando tú hablas de promedio y dices que es 33% de las pruebas moleculares, ¿qué cosa es ese 33%? ¿A qué te refieres, Marco? En la casa de las moleculares, 32% es el 32. promedio de positividad que hemos venido sacando desde el 31 de marzo. Todos los promedios, cada día que sacamos pruebas moleculares nos iba dando un porcentaje de positividad. Los hemos ido promediando y hasta el día de hoy, o hasta el día de 22 de julio, mejor dicho, el día de ayer, tenemos 32% de promedio. Y eso lo comparamos con la del día, ¿no? Para saber si estamos por debajo de ese promedio o por encima. Muy bien. Eso significa que 32% en promedio de todas las pruebas moleculares son positivas, lo cual les indica que el resto no lo son, que son 68% no son, y por lo tanto pueda que los síntomas que tienen los pacientes, porque esto se hace en gente con síntomas, no son por coronavirus. Y este número ha ido bajando o subiendo en las últimas semanas, de porcentaje de positivos en moleculares. El porcentaje de positividad desde el día domingo siempre ha estado por debajo del promedio, ¿no? Nos ha dado números 29, 28, hasta 31, pero siempre por debajo del promedio.
Eso es lo que Muy tenemos de data desde el día domingo, que empezamos a separar la data, ¿no? Para hacer El más. domingo hemos empezado. Fabuloso. Sí. Entonces la próxima semana ya nos vas a dar de toda esta semana. Y las serológicas, sabiendo que la serológica indica que la persona ya pasó la enfermedad, ¿cuál es su promedio de las serológicas de positividad? Desde el 31 de marzo también ha sido 14% el promedio. 14. Muy bien. ¿Y están también por debajo del promedio lo que has evaluado desde el domingo? Justamente las rápidas no, las rápidas son las que están Ah, por encima del promedio, por del encima. promedio de las mismas rápidas, ¿no? Están en 16, 17, 15, todos valores por encima de ese promedio de Ya. 14%. Lo cual nos indicaría que eso podría decirnos que hay un mayor número de gente que ya está pasando la enfermedad, ha superado obviamente la enfermedad. Muy bien. Marco, vamos a hacer una pausa, nos hemos pasado de la hora. Cuando regresemos vamos ya a entrar en otros valores numéricos importantísimos que tiene para nuestros oyentes. Regresamos. Nosotros, estas son las tardes de todo sobre el coronavirus. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por su sintonía, gracias por permitirme acompañarlos. Si usted recién prende la radio, estamos conversando con Marco Loret de Mola y nos está poniendo al día en las cifras de la semana. Él nos ayuda todos los jueves a entender lo que han pasado con las cifras de la pandemia en el Perú. Ya nos dio una noticia que no es buena. Nos ha dicho que el porcentaje de pruebas positivas en el Perú está aumentando. De 17%, que ha sido lo más bajo que hemos tenido antes de que se levante la cuarentena, llegamos a 20 el viernes y ahora estamos en 18%. Y que las pruebas moleculares están allí regularmente altas, igual que las pruebas serológicas también están regularmente altas. Eso indica que hay gente que se está infectando todavía en cantidad. Marco, vayamos a analizar otro número importante, que es el número total de casos. ¿Cómo estamos en número total de casos? Ahí también, bueno, como han aumentado los porcentajes y además en la última semana ha aumentado la cantidad de pruebas, estamos hasta el día de ayer en un promedio de 24.000 pruebas. Veníamos en promedios, 5 semanas consecutivas. Bueno, en realidad todo el periodo hemos tenido 20.000 pruebas en promedio. Ayer 24.000. No, perdón, esta semana 24.000. Entonces, claro, un mayor porcentaje y una mayor cantidad de pruebas va a resultar en finalmente una cantidad más grande de contagiados que estamos encontrando todos los días, ¿no? Esta semana el promedio está en 4.320 personas contagiadas en el Perú, que estamos encontrando diarias, podríamos decir, por día. La semana pasada ese valor, que ya era alto, estaba en 3.900, ¿no? Y la semana antepasada, un poco para tener toda la línea completa, era 3.300. Entonces, den cuenta cómo ha ido incrementándose en las 2 semanas la diferencia de 500 personas más por día, ¿no? Si lo multiplicamos por toda la semana, imagínense la diferencia de gente que estamos encontrando contagiada. Y por regiones, ¿dónde están ahora los focos calientes, Marco? En eso no se ha movido desde la última vez que conversamos. Están en Arequipa, está en Cajamarca, Huánuco y Moquegua. Arequipa y Cajamarca es zona caliente, y Huánuco y Moquegua aún el crecimiento es muy inclinado, ¿no? Entonces seguramente van a tener problemas acá en el cortísimo plazo. Y este punto es importantísimo y lo hablábamos en la mañana en la rotativa, Marco. Si estos datos tuyos y los que tiene el MINSA, que estoy seguro que son rigurosos también, indican, por ejemplo, de que Moquegua se está entibiando, de que de repente hay otra zona que quisiera que por favor veas en tus números. ¿Qué otra zona tú crees que está en este momento, hoy día, 23 de julio, como tibiecita? Allí deben estar ya las autoridades diciendo, esto se va a poner caliente la tercera semana de agosto. Por lo tanto, ¿cómo está esta zona? ¿Cómo va a ir el oxígeno? ¿Cómo están los profesionales? Es decir, irnos adelantando a lo que va a ser caliente agosto. Moquegua nos dice que está entibiándose caliente. Huánuco, ya estamos escuchando que la situación está feísima en Huánuco, Marco, en este momento. ¿Qué otras zonas tienes tú que nos puedas guiar, que nos digas está tibio, por favor? El mismo Lima, para irnos a la tercera parte de la población del Perú, el crecimiento ha aumentado. O sea, no teníamos un crecimiento, vamos a hacerlo lineal. Imaginemos una línea que está creciendo, como si estuviéramos subiendo un cerro. Estábamos subiendo un cerro muy empinado y nos encontramos bajando, o sea, bajó la inclinación. Empezamos a subir un cerro
que nos costaba menos subirlo, pero ha vuelto a subir, no como la primera vez, pero ha vuelto a inclinarse y nos vuelve a costar empezar a subir ese cerro. En esa situación se encuentra Lima hoy. Y como lo mostramos acá, tenemos una barrita vertical, para los que nos están escuchando, donde mostramos justamente el porcentaje de población que está en una situación más positiva, donde el crecimiento ha disminuido, donde se ha tranquilizado un poco la zona, por decirlo. Está un 52% del territorio nacional, 52%. Pero si perdemos Lima, si Lima, declarado, aumenta el crecimiento más de lo que estaba antes, vamos a perder 30% de ese 52%. O sea, nos iríamos inmediatamente a 22% de la población nacional que está en una situación mejor. Y todo el resto está en una situación peor. Entonces hay que tener muchísimo qué generoso cuidado, eres para hablar. Qué generoso eres, qué delicado eres para hablar. Marco dice 20% que no está tan bien. Podrías decir 80% que está mal. Claro. Sí. Wow. A ver, y ahora, cuando regresemos de la pausa, pues tenemos que tomar otra pausa, mi querido Marco. No hay Quiero que me problema. digas, Lima es enorme. Lima tiene la tercera parte de la población. Por favor, si tienes datos por distritos, por zonas, ¿dónde se está poniendo la cosa caliente? Regresamos. Buenas tardes de todo sobre el coronavirus. Si usted recién prende la radio, estamos conversando con Marco Loré de Mola, director de MATLAB, y estamos hablando sobre las últimas cifras, porcentaje de positivos, casos positivos, etcétera, y nos dice que Huánuco ya definitivamente ya está caliente, Arequipa ni qué decir, Moquegua también ya está yendo en camino, y cuando le pregunté qué otras zonas del Perú, porque esto sirve para la planificación, para que las autoridades ya vayan yendo a los lugares que se están poniendo tibios. Obviamente hay que hacer todo lo posible para que no aumente, pero hay que ponerse en el peor escenario de que la cosa se ponga mala, y nos dijo que Lima metropolitana. ¿Es posible tener datos por distritos, Marcos? ¿Tienes esos datos o todavía no los tienes? De hecho, doctor, lo estamos trabajando junto con la diferencia de lo que reportan las direzas con el MINSA. Por esa data hemos empezado, ¿no? La diferencia, de hecho, que tenemos de lo que reportan los gobiernos regionales es de 131.000 casos, ¿no? Wow. Si le sumamos eso a lo que ha detectado el MINSA, deberíamos tener 498.000 contagiados acumulados de lo que va del periodo desde el 16 de marzo, ¿no? Ahí nos hemos concentrado. Estamos trabajando también los distritos. Para la próxima semana lo va a tener más amplio. Muy bien, fabuloso. Esto es importantísimo, ¿no es cierto, Marco? Porque todos estos datos, los datos son guía. Para eso sirven los datos. Esos lindos números que tú tienes allí, esos son guías. Nos dan una idea de cómo va la pandemia, cómo va la cosa, y en lo que es la planificación. Porque, por ejemplo, que en Huánuco, caramba, que no hay oxígeno. Pero si ya se estaba calentando hace 3 semanas, ¿por qué no se previó esto? Para eso debe servir todo esto. Vayamos al número de fallecimiento. ¿Cómo tomas este anuncio de la ministra el día de ayer, Marco, de que se aumenta en más de 3.600 casos el número de fallecimientos y ahora tenemos más de 17.000? Bueno, por un lado es evidente, ¿no? Que ese exceso de fallecidos debe ser por el tema de COVID. Ahí sí, el tipo de comunicación que utiliza el gobierno debería ser más franco, más honesto, ¿no? Hemos procesado, no todos los casos, porque toma tiempo, pero hemos identificado estos adicionales. Aún quedan más de 30.000 por identificar, por saber por qué se han muerto, ¿no? Que, de nuevo, apuntamos a que debería ser COVID. En el caso de nuestra data, no lo hemos considerado 3.000 porque lógicamente distorsionaría el promedio de la semana. Ahora, yendo a lo que usted menciona, lo que mencionas de esas datas que justamente me hace ver y me hace prepararme, acá hay algo que le va a parecer muy interesante. En la semana 16 teníamos 100.000 activos. En la semana 17, acuérdense que ahorita estamos en la semana 19, ¿eh? En la semana 17 teníamos 97.000, bajamos 3.000 activos en promedio. En la semana 18 subimos 1.000. No subíamos desde hace como 4 semanas. Y ahorita, actualmente, la semana 19, hemos subido a 100.000 activos. Ahí donde el gobierno tiene que tener muchísimo cuidado porque sí, estamos incrementando la cantidad de activos. Y por otro lado, algo que hemos estado conversando con anterioridad, doctor, es lo que nos ha estado pidiendo, los hospitalizados. Si han salido más hospitalizados que entrados. ¿Se acuerda que lo hemos conversado?
Bueno, Claro. hemos hecho nuestro versus de hospitalizados y ¿Cómo mire, se lo hizo? tenemos acá abajo, también analizando la semana 16, 17, 18 y Ujú. 19, las últimas 4 semanas. La semana 16 tuvimos 275%. ¿Qué se refiere eso? Que si, por ejemplo, esa semana entraron 100 hospitalizados, salieron 275. Una semana muy buena. La semana 17, si entraron 100 hospitalizados, salieron 198, un número menor, igual grande o igual positivo, pero menor. La semana 18, si entraron 100, salieron 143, igual Uy. grande, pero continuamos a la baja. Y la semana Ujú. 19, actualmente, si entraron 100, han salido 101. O sea, casi la misma cantidad de lo que entró. Dense cuenta cómo está reduciéndose esos niveles en las últimas 4 semanas, también para tomar mucha atención. Eso indica entonces de que, como habíamos visto hace 3 semanas, de que era un buen dato de que hayan más pacientes que salen de alta que los que entran, ahora estamos descubriendo que es al revés. Están entrando más de los que salen. Todavía no está, digamos, 100%, pero está acercándose. Nuevamente entonces corremos el peligro de que se sobresaturen las camas y no hayan camas. Exacto, esa sería la conclusión final, ¿no? Vamos a ver cómo se Wow. comporta la siguiente semana. Podemos empezar a rellenar nuevamente nuestro sistema de salud considerablemente. Muy bien. Marco, entonces, en resumen, a ver, 2 minutos para tu resumen, para que nuestros oyentes te puedan escuchar, sobre todo los de la radio que no han tenido oportunidad de ver tus gráficos. ¿Cómo resumes esto en un par de minutitos o un minuto para nuestros oyentes de esta semana? Claro que sí. A ver, esta semana tenemos 24.000 pruebas en promedio, que es mayor al promedio que venimos haciendo de 20.000 semana a semana. Tenemos un 18% de positividad acumulado, menor al 20% que teníamos la semana pasada. Ojo, mucho ojo, en la cantidad de gente infectada que estamos encontrando cada día, ya estamos en base 4.000. En las últimas semanas, en las últimas 6 semanas, estábamos en base 3.000. Mucho cuidado con eso. En activos estamos subiendo. De hace 4 semanas que no subíamos, que estábamos bajando. Activos son la cantidad de contagiados que hay. Está subiendo la cantidad de hospitalizados y finalmente los versus que hacemos, tanto de gente que sale del hospital de alta, que sale del hospital o de alta que sale de su casa, en ambos casos están saliendo cada vez menos comparativamente a los que están entrando. O sea, por todos lados hay indicadores de que tenemos que tener mucho cuidado porque nuevamente nos estamos complicando todo, ¿no? Estamos complicados. Esa es la conclusión. Marco, pues muchas gracias. Sí, más casos, más infecciones, más porcentaje de positivos, más gente entrando a los hospitales, menos gente saliendo de los hospitales. Y nos preocupa porque ¿cómo hacer llegar el mensaje, Marco? De que usar la mascarilla, de que la distancia social, porque estos casos, estos 4.000 casos diarios, son casos que se han infectado en las últimas 2 semanas, 10 días, 15 días. Ya cuando el mensaje, uno piensa que está llegando, pero con saturación a la comunidad, pero no, Marco, no llega. Yo creo, y aprovecho, hay una campaña, no voy a decir el nombre para no comprometer, pero hay una campaña que a mí me sonó muy bonito, doctor. Es Yo me alejo porque te quiero. Porque yo también le extraño a mi Ujú. mamá, yo también le quiero dar un abrazo y quiero romper la ley que me dice no puedes hacerlo y quiero darle su abrazo, pero esa campaña le juro que me hizo pensar, me alejo porque te quiero. Y sí, pues me motiva a pensar bien que puedo enfermarme a mi mamá si le doy un abrazo, y no quiero eso, justamente quiero todo lo contrario. Entonces tenemos que, de repente por ese lado empezamos a entender la Ujú. importancia que es mantener esa distancia social, ¿no? Me alejo porque te quiero. Así es. Marco, muchísimas gracias por tu No, ayuda, por cero, doctor. hacernos entender todos estos números. Te esperamos la próxima semana. Yo creo que nuestra comunidad, sobre todo en Lima, van a esperar los resultados que nos vas a traer de Lima Metropolitana para ver qué distritos en Lima Metropolitana están rojos, calientitos, tibios, que es lo que hablábamos en algún programa. Estoy seguro que conoces a Raji del famoso semáforo distrital. Claro, Muchas gracias, Marco. perdón, ¿El, sí, el qué? él inclusive dice que Lima ya está con un R por encima de Exacto. 1. Él ya lo Correcto, anuncia por eso así. queremos ver por Sí, sí, distrito, para ver por qué distrito. distritos son los que tenemos que ponerle cuidado. Muchas gracias, Marco. Buenas tardes. Gracias. Muy bien. Entonces, señora, los números no nos acompañan, pues. No nos acompañan.
Y la gente preocupándose por el cloro, el dióxido de cloro, por ese tipo de cosas, en vez de preocuparse por educar a la gente en cómo prevenir esto con mascarillas, con distancia social, con limpieza. Allí debería estar el centro de preocupación. En Arequipa, donde hay ayer 1931 contagios, el gobernador ofreciendo o queriendo que se apruebe dióxido de cloro en vez de trabajar por la prevención en su región. Eso se llama populismo científico. Vamos a regresar con Rachel Watson. No se vayan.